Un saludo para toda la gente de Rompecabezas Ideas y para todos los oyentes. Nos encontramos en otro programa de Fisiosalud. Soy Germán Colina, me encuentro con mi compañero Nicolás Oves. Hoy vamos a hablar de la evolución del movimiento humano, de un trabajo que presentamos en la jornada de Biología Humana y también que presentamos en un evento organizado por el equipo de Fisiodeporte este fin de semana. Antes que empezar el programa, quiero aprovechar a hacer mención y a mandar un saludo a los maestros de karate Danilo Contreras y David Pérez, que en este momento están en Egipto, se fueron al Mundial de Karate y bueno, son personas que han trabajado durante toda la vida con la meta de llevar el karate tradicional lo más adelante y lo más profundo posible, y quería hacer mención de eso. También a todos los alumnos del maestro Justo Gómez de otros países que están representando allá al karate tradicional. Por otro lado, quería aprovechar a mandar saludos a toda la gente de la licenciatura en Biología Humana, que nos dieron una mano enorme con nosotros cuando fuimos a Tacuarembó, al Centro Universitario de Tacuarembó. Presentamos un trabajo en modalidad de póster, que nos hicieron grandes correcciones y nos ayudó mucho a elaborar lo que es la presentación a futuro. También aprovechamos a mandarle un saludo enorme a Mario Di Santo, que probablemente sea uno de los primeros en escuchar el programa, porque se lo vamos a mandar por correo antes, así que va a ser uno de los primeros que nos ha ayudado mucho. Siempre ha estado cuando tratamos de comunicar con él, y nos ha dado muy buen material en el que hoy en día nos basamos para presentar esto. También avisar que el 9 de diciembre, el martes 9 de diciembre a las 19 horas, vamos a estar presentando este trabajo en la Cátedra de Medicina del Deporte. Así que bueno, hay mucho para hacer, así que vamos a arrancar. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien. Nicolás está en muletas, vamos a aclarar. Nicolás está en muleta porque tuvo un accidente en skate y dio la presentación. Dio la presentación de muletas, transpirando la camiseta. Esto es parte de la evolución del movimiento la evolución humano. del movimiento humano. La capacidad de adaptarse, ¿no? Las Adaptarse al perturbaciones. medio. Perturbar y adaptar. Eso es lo que buscamos nosotros. Vamos a hablar algo de eso hoy, ¿verdad? Sí, siempre está ahí. Siempre está ahí la eucinesia. Bien, contanos un poco, Nicolás. Yo más o menos hablé de lo que es la historia de este trabajo, de lo que ha pasado, pero contanos un poco de lo que vamos a hablar hoy, en grandes rasgos. Bueno, a grandes rasgos, vamos a modo de índice, vamos a contar un poco paso a paso lo que vamos a ir presentando. Del surgimiento de la obra ya habló un poquito Germán, que esta obra surge en la tercera jornada de Biología Humana en Tacuarembó, que tuvimos el honor de ir. Ese es el puntapié inicial. Luego ya vamos a preguntarnos por qué estudiar la evolución humana, que ya mismo nos lo vamos a preguntar y lo vamos a responder. ¿Por qué estudiar la evolución humana? Simplemente por el hecho de que somos profesionales del área de la salud, y sobre todo dentro del área de la salud tratamos de buscar la terapia y construir la salud en las personas a través del movimiento. Entonces, para entender cómo lograr eso de una manera eficiente y completa, queremos entender el movimiento en la historia, ¿no? En la evolución de toda la historia humana, desde los comienzos de la actividad física hasta las propuestas modernas actuales. Ese es un poco el porqué, para comprender mejor el presente del movimiento humano. Ponernos las gafas del buen movimiento. Excelente. Precisamente en el índice, la próxima parte es la eucinesia, el concepto de eucinesia. Lo vamos a tratar mucho y vamos a hacer mucho hincapié en eso. La historia, la actividad física y las escuelas del movimiento. Los patrones de movimiento primitivos. Eso es una parte clave que habla de nuestro genotipo, de nuestro diseño, lo que todavía tenemos, lo que estamos perdiendo mucho, pero lo que todavía tenemos y podemos hacer mucho con ello. Y bueno, y ahí Germán va a hacer una buena propuesta sobre las escuelas actuales, una visión crítica y constructiva, esperemos, sin herir a nadie, pero con el mayor de los respetos vamos a tratar de ser realistas y ver lo que se está ofreciendo hoy desde el mercado, desde los servicios de salud y bueno, los profesionales que
qué tenemos que hacer al respecto, ¿no? Sobre todo con respecto a lo que es mentalidades o ideas de entrenamiento que las personas ya tienen inculcadas y que nosotros queremos tratar de hacer cuestionar a las personas algunas maneras de entrenar. ¿Para qué? Para ir construyendo a futuro lo que vamos a hablar de la revolución cinética, bueno, de hacer una revolución por el bien moverse y darle a las personas otras chances de movimiento más sano. Bien, sí, la verdad que la revolución cinética, esperemos que esto sea uno de los pasos iniciales de esa revolución cinética y ya les hablaremos mucho y queremos ser parte de esa revolución cinética, ingresados en este concepto a través de nuestro gran maestro Mario Di Santo, al cual lo tenemos muy presente en esta obra. La verdad que sin sus trabajos y sin haber compartido las experiencias en varios cursos y talleres mano a mano con Mario, no estaríamos donde estamos ahora y no sé qué hubiese sido de nosotros. Muy bien, y a la gente sobre todo de Fisiodeporte, que nos ha dado grandes herramientas, que es una escuela en común. Aprovechamos a mandarle un saludo grande a todas las personas de Fisiodeporte. Estamos rodeados. Y ya iremos a visitar a Mario en Córdoba. Sí, ya iremos muy pronto. El plan 2015. Exactamente. Plan 2015, Germán Colina y Nicolás Ogues en Córdoba, haciendo la experiencia a modo de pasantía, allá donde trabaja Mario, en Córdoba. Bueno, y la conclusión vendría después, ¿no? Que también en base a las propuestas modernas y la visión crítica, a modo de conclusión vamos a tratar de respondernos qué deberíamos estar haciendo desde el movimiento hoy en día. Muy bien, vamos a empezar un poquito a entrar en ambiente con dos grandes profesionales de Norteamérica. Uno es Gray Cook, el cual es conocido por su frase: primero moverse bien, luego moverse frecuentemente. La verdad que Gray Cook es alguien que hay que admirar. Es una persona, un gran profesional, lo que vendría a ser casi un fisioterapeuta, un physical therapy allá en Estados Unidos, y ha brindado a lo que es el mercado del fitness y el ejercicio y el entrenamiento una visión un poquito más global, y desde el ejercicio correctivo yo creo que ha aportado y está aportando mucho. Es la nueva ola que se viene, ¿no? Bueno, y Stuart McGill, el especialista en lower back pain, en dolor de espalda baja, gran especialista de allá del norte, con su frase también famosa en ambientes del movimiento: ese es un genial herniador de discos. No, es una frase típica que diría Stuart McGill al observar a cualquier persona estar haciendo 500, 600 flexiones de columna en posición supina en el piso. Simplemente él te diría que te estás sumando microestrés para buscar la hernia, nada más que eso. El gran Stuart McGill. Muy bien, pasamos ya al concepto de eucinesia. Nosotros lo que buscamos con la eucinesia es establecer un punto de vista que refiera a lo cualitativo y lo cuantitativo del movimiento, es decir, el bien moverse. Nosotros elegimos ponernos las gafas eucinéticas, así queremos llamarles. De la eucinesia tenemos por allí, y pegando fuerte, la hipocinesia. La hipocinesia simplemente es el poco movimiento, y tanto en cantidad como calidad, que es una característica de la sociedad moderna que está provocando problemas mundiales. Y la hipercinesia, por el otro lado, sería demasiado movimiento. Tampoco es que haya que moverse demasiado, ¿no? Una dosis saludable y exacta para cada individuo sería lo mejor para construir esa salud que todos queremos. No demasiado movimiento, como tenemos aquí una imagen de una chica que quedó dormida en el gimnasio de tantas horas
tantas clases una tras de la otra, ¿no? En cantidad, pensando más en cantidad que calidad. Por supuesto. Nosotros lo que buscamos con la eucinesia es enfatizar lo que es la calidad del movimiento, que desde hace años en clubes, gimnasios, en el concepto del entrenamiento de más, mejor, no pain, no gain, nosotros buscamos romper un poco con eso. Ahora apoyamos al no brain, no gain. Exactamente. Bueno, los datos que tenemos acá representados es una simple tabla que nos habla de el surgimiento de los primeros seres vivos en el planeta Tierra. Tenemos desde las bacterias hace 3.400 millones de años, pero a nosotros nos va a interesar más el orden de los primates. Nosotros estamos dentro del orden de los primates, los humanos, y los primates se estima que están hace 60 millones de años en la Tierra. Y bueno, y los primeros hombres, por así decirlo, en la especie Australopithecus ramidus, después por ahí está el Homo erectus, pero el Australopithecus ramidus hace 4 millones de años. De ahí en adelante vamos a ir evolutivamente cambiando hasta el Homo sapiens hacia unos 200.000 años atrás. Estos datos los hemos adquirido de una buena fuente, un libro que se encuentra en la Facultad de Ciencias, el capítulo de Eduardo Mizrahi, Evolución de las capacidades cognitivas. Y bueno, para ir entendiendo un poco más esto de las etapas evolutivas de la línea homínida. La línea homínida es la familia biológica que incluye al hombre. Vamos a seguir aclarando conceptos. Estamos dentro del reino animal. Somos de tipo vertebrados. Nuestra clase son los mamíferos. Nuestro orden son los primates. Y nuestra familia, homínidos, el género Homo y la especie Sapiens. Aclarando un poquito unas cosas que a veces como que se mezclan un poco, ¿no? Se genera como un espagueti de datos y palabras. Que la idea no es eso. La idea es... Nosotros estamos muy contentos de poder llegar con este tipo de información en el ámbito profesional, pero dentro del concepto de revolución cinética, lo que estamos precisando hoy en día en el mundo es que toda esta información y nuestro profesionalismo a nivel académico esté al acceso de todos. Eso es parte fundamental del éxito o no de una revolución cinética, de un mundo un poco más saludable. Entonces la idea es también que sea entendible, no tanto centrarnos en esas palabras técnicas y hacerlo más ameno. Bueno, ver los cambios en el entorno es clave para entender los procesos evolutivos de los seres vivos. La Tierra en el periodo pérmico como Pangea, un solo cacho de tierra ahí casi todo unido. Sin duda que desde ahí, pasando el Triásico, Jurásico, el Cretáceo y la era moderna, han pasado grandes cosas. Es fundamental ver estos cambios geográficos para entender un poco cómo evolucionaron los seres vivos y cómo evolucionó el hombre. Y ya viéndolo globalmente, vamos a hablar un poco de las eras geológicas del planeta Tierra. Recién hablamos de las bacterias. Y por ahí andan. Hace 5.000 millones de años se estima que surgió la Tierra. Y aparecen las primeras células y organismos pluricelulares por ahí, hace unos 500 millones de años. Esa es la era proterozoica. Después viene la paleozoica, la mesozoica. Y en la cenozoica hay dos periodos, el terciario y el cuaternario. Y en el cuaternario recién estamos nosotros. Fíjense que tenemos 5.000 millones de años de Tierra. Los amigos dinosaurios andaban hace entre 100 y 200 y pico y 200 millones de años atrás, y ahí estamos nosotros. Hace unos 3,6 millones de años más o menos se calcula que se dio el primer paso al bipedalismo. Este primer paso al bipedalismo, el hombre, de pasar de esa posición de semi-caminante, ese primate con pies y manos, patas traseras, patas delanteras también,
ayudándose a desplazar en el suelo, que no era lo que más hacía, obviamente, desplazarse por el suelo. Ese cambio a la posición erguida y desplazarse en dos apoyos trajo a su vez una evolución en lo que es la cintura pélvica y la cadera, una evolución en la zona muscular del glúteo. Nosotros presentamos acá un pequeño fragmento de un paper que habla de las activaciones del glúteo mayor. Ese cambio de la marcha simiesca a la marcha humana se dice que es una adaptación morfológica y biomecánica más económica. Daniel Lieberman, profesor de Harvard de biología evolutiva, nos habla de casi 4 veces menos en gasto energético desde la marcha humana, cómo se gasta mucho menos energía a la marcha simiesca, ¿no? La marcha humana se caracteriza por ser, dentro de los mamíferos, la única que utiliza en su pierna de apoyo totalmente recta en la dinámica. La cavidad craneal más voluminosa, adaptaciones para la hora del parto, esos son algunos cambios en la cintura pélvica que podemos observar. También, si vemos el fémur de lo que serían los primeros simios, totalmente recto en su posición erguida, y nuestro fémur con ese valgo anatómico que ya nos habla de muchas cosas que estaban pasando por ahí. Y bueno, la diferenciación también en la marcha vinculada con el dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual, la diferenciación sexual, que ya se podría estimar que en esos primeros hombres tan peludos y con pocas ropas, ¿no? Ya había una búsqueda desde el movimiento para identificar a la representante del sexo femenino y el representante del sexo masculino para la reproducción, ¿no? Bueno, ubicamos hacia el hombre erguido y bípedo hace unos 3,6 millones de años. Ya hablamos de algunos cambios, los cambios claves a nivel del sistema nervioso. También la gran diferencia también en el glúteo medio. El glúteo medio lo podemos llamar, entre comillas, glúteo medio, porque tampoco nos profundizamos tanto en el tema, pero los simios llegaron a tener un músculo parecido en la cadera, creo que es isquiofemoral, una historia así, parecido a los isquiosurales, en una fusión entre isquiosurales y glúteo medio. Parece ser que la masa glútea no estaba ya de por sí, y la masa glútea que hoy tenemos es un cambio increíble, ¿no? Por ejemplo, para el oyente, para aclararle, el glúteo medio de este que hablamos es un músculo que es el principal estabilizador de la pelvis en el plano frontal. Eso significa que la pelvis está de frente, la estabiliza, si yo la miro de frente, en ese plano. Ahora, la cuestión es que en esa transformación pasó de ser un músculo más de propulsor a estabilizador, si no me equivoco lo que decís, Nicolás, ¿no? Ese cambio, claro, nuestros amigos simios, que para desplazarse lo que sería caminando en la marcha, tienen que hacer unas marcadas abducciones en la flexión de cadera. Es una flexoabducción, más que nada. Hay mucho componente abductivo que se separa el miembro inferior, y eso obviamente que gasta bastante energía, y no es lo que sucede hoy con nosotros. Hoy nosotros tenemos ese glúteo medio como estabilizador, y se podría decir, no, la marcha se divide en los 3 planos de movimiento, pero se podría decir que ese glúteo medio es un gran estabilizador, y que ya no hay una abducción obviamente tan marcada, ¿no? Que gasta tanta energía. Bueno, este paper del American Journal of Physical Anthropology, que es del 2014, un pequeño análisis electromiográfico donde se mide la actividad eléctrica de los músculos, se logró ver que en la marcha, al correr, es decir, al trotar, luego al correr a máxima velocidad y al trepar verticalmente, las distintas activaciones, separando la porción superior del glúteo mayor, la porción inferior del glúteo mayor y el glúteo medio. Así es que podemos ver en este paper, en este análisis, tenemos el gráfico aquí, al caminar obviamente las activaciones, el impulso eléctrico que se manda desde el sistema nervioso para lograr esa marcha es bastante bajo.
y es bastante equitativo para cada sector: glúteo mayor superior, glúteo mayor inferior y glúteo medio. Para trotar hay un poquito más de activación en las tres partes, denotando más, sí, un poco más sobre glúteo mayor, pero ahora sí, para lo que es un acto más intenso como la corrida, el sprint, correr a una velocidad elevada y la trepada vertical, ya podemos ver que la participación del glúteo mayor es bastante predominante ante el glúteo medio. Y esto nos habla también de ese cambio que obviamente precisamos ese cambio en nuestra evolución histórica, y lo precisamos obviamente para la supervivencia, para correr cuando se precisaba correr a máxima velocidad, para trepar cuando precisábamos trepar, y todo desde una posición nueva, una posición erguida. Bueno, las etapas evolutivas en la línea histórica, una mirada desde el movimiento. Ya dijimos que estamos dentro de la era geológica cuaternaria, un pedacito nomás de la historia de toda la Tierra. Vamos a hablar un poco del paleolítico, mesolítico y neolítico, volver un poco a la historia. Eso sí, vamos a allá marcar la actividad física como una necesidad en estos tiempos. La danza como herramienta para entrenar y también para expresarse y comunicarse. Vimos ahí que la actividad física era cuestión de vida o muerte en ese entonces. El ejercicio estaba relacionado con el trabajo. Estaba relacionado con el trabajo de la actividad de supervivencia humana. Estaba dentro de todas las actividades del humano. Poder transformar el medio, la naturaleza, como herramienta ya. Exacto. El hombre elaboraba sus propias herramientas y tenía que moverse para comer, para trasladarse, tenía que usar todo su aparato locomotor. En el Paleolítico inferior, hablando del 2 millones al 125.000 a.C. aproximadamente, tenemos a los homínidos arcaicos, es decir, esos primeros hombres, la línea homínida, los más arcaicos, todos peluditos. Homo erectus. El Homo erectus se ubica de 1,7 a 1,8 millones de años antes de Cristo. Encontramos aquí la cultura chelense, las hachas de mano, pieles y ropa, organización para la caza, grandes probabilidades de manejo del fuego, fíjese usted. En el Paleolítico medio, que va del 125.000 al 40.000 a.C. aproximadamente, encontramos a nuestros amigos, los hombres de Neandertal. Hombre de Neandertal simplemente quiere decir procedente del valle de Neander, que es un valle en Alemania que corresponde a yacimientos fósiles que se han encontrado. Obviamente este tipo de hombre, que era un hombre muy robusto y musculoso para lo que fue las etapas evolutivas de los humanos, un cerebro más grande que el de hoy. Se estima un consumo del hombre de Neandertal de 7.000 calorías por día. Fíjese que comía bastante. Obviamente había un metabolismo basal elevadísimo. No está lejos de lo que consume, por ejemplo, algunos atletas profesionales como Michael Phelps, que andaba justo por ahí en las 7.000 calorías. Sí. Pero se dice que este hombre de Neandertal eran grandes cazadores, ya tenían jabalinas con punta de piedra, hachas también de punta de piedra y con mangos. Obviamente acá ahí la capacidad de trabajo de explotar ese medio natural estaba evolucionando. Eso sí, la edad máxima del hombre de Neandertal, 40-45 años. Se moría rapidito, estaba difícil. Se dice que obviamente hay antropólogos, paleontólogos que a veces buscan ese eslabón perdido en la línea evolutiva del hombre, y el hombre de Neandertal supo ser un posible eslabón perdido. Ya se está descartando esa idea de los eslabones perdidos, se están uniendo más en la línea histórica los distintos humanos. Pero ¿por qué razón? Al parecer fue como un retroceso el hombre de Neandertal, un retroceso para lograr adaptaciones y sobrevivir.
Sin duda que los cambios en la Tierra eran bravos, hubo grandes glaciaciones, esas separaciones continentales, y bueno, estos son simples adaptaciones de millones de años. Tenía una vida muy violenta. Los restos fósiles muestran lesiones, artrosis, enfermedades varias. Ya existía una división del trabajo, es decir, entre hombre y mujer, que tenemos que darle un espacio a la mujer. Esperemos ya para nuestra próxima presentación darle un papelito un poco más marcado. Estamos buscando un libro que nos recomendaron, inclusive, que se llama La cadera de Eva, De un autor español que también hizo el mono beso. El mono beso. Un título muy interesante, pero estamos por ver esos libros y seguir investigando. Obviamente que esto de estos trabajos nos lleva a que, bueno, la presentación que hacemos hoy probablemente le vamos a meter cosas que no hicimos antes, y vamos a seguir investigando el tema y agregándole cosas para mejorarla. Pero bueno, creo que la mujer es un factor importante de ver de dónde venía y qué hacía, para ver qué actividad se le propone hoy en día y cuál es la moda, entre comillas. Así es, tener muy en cuenta el papel de la mujer, y como dice otro profesor y amigo, nuestro amigo Pablo Brijón, mucho Kaizen. Kaizen dicen que se refiere al mejoramiento continuo. Otra palabra para Germán Colina que le gusta. No me preguntes de dónde viene, pero te la tiro ahí, bien. Mucho Kaizen. El mejoramiento continuo obviamente va a ser parte de este tipo de trabajos. Bueno, en el Paleolítico Superior, para ir cerrando un poco, del 40.000 al 10.000 a.C., ya podemos hablar del Homo sapiens moderno. El hombre de Cro-Magnon. Encontramos aquí que Cro-Magnon también significa el nombre en Francia de un yacimiento donde se encontraron este tipo de Homo sapiens. Hay una cultura auriñanense, lo cual significa las esculturas en marfil, el tallado en piedra, cómo iba expresándose y manipulando el medio el hombre. Las puntas de flecha, arpones, agujas para tejer. Una surgiente tecnologización y creciente complejidad en la manipulación de objetos. Se acerca un gran cambio evolutivo. El Homo sapiens igual al hombre moderno. Podemos hablar de algunas características. Ya las extremidades son más largas, unas manos más sutiles. El esqueleto postcraneal menos robusto y más redondeado. Ya nos habla de ese cambio en el sistema nervioso, obviamente necesario. Cambios en el cerebro, cambios en actividades. Los huesos púbicos más gruesos y cortos. Un poco menos de fuerza corporal se ve en los datos registrados. Y mayor tecnologización, fabricación de útiles herramientas, refugios más elaborados, y se encuentra menor agresividad en los restos fósiles comparado a los neandertales. El hombre neandertal sería el que se llevó todo el palo, como quien dice, en la etapa evolutiva. Había grandes fósiles con una cantidad de artrosis a nivel del hombro y la cadera, ¿no? Hombro y cadera, había, cuerpos con muchos huesos rotos, puntas de flecha por acá, por allá, y algunas enfermedades que en este momento no me acuerdo, pero enfermedades comunes de la época, que todo se ha constatado mediante análisis, distintos tipos de análisis impresionantes que tienen los paleontólogos y antropobiólogos. Es increíble. Nos han ayudado mucho. Los análisis que hacen desde un pedacito de hueso totalmente casi carbonizado, está eso, impresionante. Bueno, el Mesolítico y el Neolítico ya los vamos a juntar un poco, ya hablando del 10.000 al 6.000 a.C., con estas dos épocas un poco fusionadas. Entre estas dos etapas se da el gran cambio. Hay un concepto histórico de sedentarismo, el cual queremos aclarar. El hombre en todas estas etapas anteriores era un hombre nómade, un hombre que se desplazaba, no se quedaba mucho en un lugar. Eso le daba una característica particular, esa característica tan cinética y tal vez eucinética, que es a lo que queremos llegar nosotros. Algún día tal vez llegaremos a comprobarlo. El sedentarismo como concepto histórico marca la era de la agricultura. Hay un aumento demográfico, una marcada jerarquización dentro de la sociedad.
hay mayor división del trabajo, domesticación de animales, se adquiere la dieta blanda. La harina y la cerveza. Harina, la cerveza, mirá qué macana, ¿no? Cómo nos clavaron. Sí. Se forjan las bases de la sociedad moderna. Muy bien. Y bueno, algunas escuelas del movimiento a lo largo de la historia. Hablamos un poquito de Mesopotamia, simplemente para tener una idea general sobre el 4000 a.C. Hay muchos indicios de práctica de la lucha, carrera de carros, pugilato, que era una especie de boxeo, tiro con arcos, natación, carrera con caballos. En Persia podemos ubicarnos alrededor de 1400 a.C. Equitación como deporte y un gran avance en el entrenamiento para caballos. Se han encontrado datos de planificación, periodización, hasta detalles nutricionales que utilizaban en los caballos. Se ve que eran fanáticos de los caballos y obviamente los precisaban para la lucha, ¿no? Se destacan la natación, esgrima, remo, la caza, el tiro y la lucha. En la antigua Grecia, del 1200 a.C. hasta el 146 a.C. aproximadamente, de la vida nobiliaria brota una floración o tal vez una degeneración. Una pregunta un poco enigmática. La nobleza aquí tiene un gran vínculo con lo que es la actividad física y el ejercicio. El concepto de atleta, se dice que atleta para la vida. En la antigua Grecia era estar preparado para la vida. Es un concepto que en realidad todos los profesionales de la salud deberíamos compartir. En ese sentido, de si trabajamos con el ejercicio, estaría bueno considerar a todas las personas como atletas, Principalmente, ¿no? El profesor de educación física. Principalmente los que nos encargamos de mover bien a las personas, que ese es nuestro objetivo. Todos son atletas, todos deberían estar preparados para la vida. Aparecen dos versiones del deporte en la antigua Grecia, uno dominado especialmente por la nobleza y otro vinculado fuertemente con el pueblo. Los Juegos Olímpicos en Olimpia, hay una educación para la guerra e intelectual, los cánones de belleza. Sin duda, la antigua Grecia fue una época de un cambio y una marcada conceptualización también de lo que es el deporte, la división social vinculada con ese deporte, que algunos dicen para bien o otros dicen para mal. Germán le va a hablar un poquito de Egipto. ¿Qué nos tenés que decir bien. de Egipto, Germán? De Egipto la educación física era fundamentalmente con el fin de fortalecer a la juventud, pero también con los objetivos religiosos de crear los monumentos. No solamente lo que podemos ver es programas de desarrollo de fuerza muscular, de tolerancia, pero más allá del trabajo de levantamiento de pesos, se veían cosas similares a lo que hoy conocemos como atletismo, boxeo, carreras de carro, asalto con palo, lucha, deportes acuáticos, tiro con arco y otras actividades más. También hay una separación de lo que es la actividad física por clases, inclusive la nobleza se dedicaba a la cacería de animales exóticos como deporte. Hay una gran diferenciación, pero sí fundamentalmente entrenamiento para la juventud y con fines religiosos. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es China. Acá la religión estaba un poquito desasociada de lo que era la actividad física. China se ha caracterizado por una extensa historia relacionada con lo que es la actividad religiosa e intelectual. De doctrinas como el confucianismo, como el budismo, como el taoísmo, han tenido una gran repercusión. ¿Y cómo relacionamos esto con la actividad física? Bueno, estas tres doctrinas principales llevaban al practicante o el seguidor a tener una vida sedentaria, tranquila, intelectual, lejos de la actividad física. Estas doctrinas inclusive influenciaron de tal manera a China que llegó un momento que crearon la muralla china como una manera de aislarse para mantenerse su cultura intacta y cultivarse. Y con el paso del tiempo hubo la necesidad de generar actividades que
que sirvan para entretener a los niños. Así surgieron muchos tipos de juegos. Inclusive hay una especie de fútbol chino que se llama Kushu, que es interesante. Yo no lo conocía hasta que me puse a investigar. Vamos a jugar un Kushu y vi las imágenes las imágenes ahí de los chinos dominando la pelota. No lo pude poner en la presentación, no daba. Bueno, el arte de tirar, bailes, boxeo, esgrima, carreras de barcos, lanzamiento de piedras, carreras de coraje. Todo esto está documentado en base a esculturas, pinturas. Bueno, algo muy importante por lo que destacamos China fue por la creación de una destreza motora gimnástica que fue con fines de prevenir enfermedades y de proteger a las personas para que tengan una calidad de vida mayor. Estamos hablando de la destreza gimnástica que terminó derivando en lo que hoy en día conocemos como Kung Fu. Y todo esto no fue con fines de guerra, sino al estar aislados de crear este arte marcial como un fin, con fines terapéuticos. Las artes marciales que desarrollaron, sobre todo las tradicionales del Lejano Oriente, trabajan en función de 4 pilares, que es la respiración, que es la postura, el equilibrio entre lo que es estabilidad y flexibilidad y el concepto de centro. Ya desarrollaban los ejercicios respiratorios como parte de su entrenamiento con fines de salud. El tema del cuidado de la postura, buscaban el perfecto uso de cada articulación, una columna alineada. Y obviamente hablar de flexibilidad y estabilidad, si bien es obvio, pero bueno, el tema de posiciones donde tenían que estar en equilibrio y al mismo tiempo tenían que trabajar en grandes rangos de amplitud de movimiento. Y algo muy importante que es el concepto de centro. El concepto de centro lo vamos a analizar desde varios lugares. Es un concepto en realidad que su nacimiento tiene en la India. Pero decidimos más que nada enfocarnos en China, Japón, porque tenemos datos, documentos más fiables. Yo personalmente conozco más porque soy instructor de karate tradicional y estoy más en el tema. Con lo que respecto a lo que es el concepto del centro, ellos consideraban de fundamental importancia trabajar cada movimiento, cada golpe, cada bloqueo, cada expresión de movimiento que surgiera en un centro, que en China se conocía como tándem. En Japón se conoció como hara. Y en Okinawa, si bien se conoce el concepto de hara, también se desarrolló otro. La cuestión es que se desarrolló este concepto y hoy en día hablamos de core, hablamos de núcleo, de pilar, y allá habían teorías muy similares que, si bien mezclaban lo energético, también ya trabajaban lo que es lo muscular, los músculos profundos del abdomen, pubogénicos, no pensando en lo que hoy la ciencia demuestra, pero sí con una visualización práctica, muy práctica del asunto. Y si bien, bueno, sí, mezclado con conceptos religiosos, del centro de energía y todo, pero bien apuntando a eso. También en Okinawa, en el desarrollo del karate tradicional y en el desarrollo de la danza tradicional de Okinawa, que creo que se llama danza tradicional de Ryukyu, armaron el concepto de Gamaku. Gamaku no solamente implica el desarrollo del centro, ya con un concepto más muscular de la actividad profunda de la zona media, implica también los estabilizadores de cadera. No está bien definido hasta qué punto anatómico ellos manejaban o funcional esa cuestión, pero se les ve a los practicantes de karate tradicional antiguos activar el glúteo medio para alinear la rodilla, para alinear el tobillo, la cadera, para estar mucho más estables y a largo plazo proteger las articulaciones, lo cual no tiene bastante sentido, pensando que todo que viene del Kung Fu, también de la India, eran con fines terapéuticos. Tiene sentido que estén protegiendo la fisiología articular y su biomecánica. Bien,
continúa aquí mi amigo Nicolás. Excelente, Germán. Un buen aporte desde la cultura oriental. Y la verdad que tenemos que indagar un poco más en el tema porque en varias temáticas, sobre todo también dentro de la fisioterapia y la terapia física, conceptos orientales milenarios, por así decirlo, a lo bruto le invocan, ¿no? Le invocan, incluso está la teoría de los puntos gatillo, que coincide totalmente con los canales. 68% de los puntos gatillos creo que coinciden en un estudio que coincidían con los... Es muy alto el nivel de coincidencia. Puntos de digitopuntura. Estudiado científicamente, ¿no? Muy interesante. Bueno, vamos a hablar un poco de los patrones primitivos de movimiento. Nos compete entender aquí qué significa patrón. Bueno, patrón es un modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. Y patrón de movimiento lo hemos definido como un modelo que a partir de engramas motores sirve de base para realizar gestos motrices de misma índole o mismas características biocinéticas. Consideramos que entender estos patrones es clave. Son patrones que están desde los primeros humanos y son patrones con los que armás cualquier movimiento de la vida diaria o del deporte. Cualquiera de estos gestos, ya sea deportivo, lanzar un balón, correr a máxima velocidad, un salto o agacharse a levantar una botella en el piso, son una secuencia de estos patrones de movimiento, es una sumatoria. Ahora sí, estos patrones, vamos a arrancar con el acuclillarse, el squat, la sentadilla, pero un concepto de posición de descanso, de manipulación de alimentos, objetos. Esto viene desde nuestros primeros hombres, esa posición donde a falta de silla, por suerte, ellos permanecían en esa flexión de rodillas profunda, a tope, con la cola cerca del suelo y cerca de los talones, con los talones en el suelo apoyados, podemos constatarlo. Y bueno, es una posición también de estiramiento global. Hay varias teorías aquí sobre la sentadilla. Nosotros queremos diferenciar un poco lo que es esta sentadilla, la posición de la sentadilla profunda como trabajo beneficioso desde el punto de vista de la flexibilidad. Es una posición que promulga flexibilidad y nosotros diferente por ejemplo con lo respecto a la fuerza. Diferente al concepto de la fuerza, que ahora vamos a hablar de algunas ideas, que es muy interesante porque también es un tema muy polémico, que en cualquier gimnasio, en cualquier club, dice, la sentadilla, hasta dónde bajar, qué hacer. Bueno, lo vamos a hablar un poquito. Pero también ver que nosotros día a día, al menos a mí trabajando con el movimiento, veo que muchas personas han perdido este patrón que todos cuando nacemos, hasta los 5 o 6 años, a veces lamentablemente se mantiene. Ahí tenemos una imagen muy, muy interesante que la vamos a subir, obviamente para el oyente de radio no lo tiene, pero que lo vea por YouTube, un ejemplo de sentadilla asiática y sentadilla occidental muy claro. A ver, ¿cómo lo describirías, Nicolás? Bueno, sencillamente en esta figura la sentadilla asiática nos muestra a nuestro amigo con una flexión de rodillas profunda, cadera también todo a tope, allá abajo, pero con los taloncitos bien pegados al suelo. Y la sentadilla occidental ya los talones no pueden pegarse al suelo, directamente vinculado con una posible limitación en lo que refiere a flexibilidad a nivel del tobillo, proyectando mucho más la rodilla hacia adelante y fatigando mucho más a grandes musculaturas. Es decir, que la sentadilla occidental no es mantenible en el tiempo. En cambio, la sentadilla asiática, esta posición de descanso, es mantenible y logra hacer una posición de descanso, de estiramiento. La zona lumbar, si uno se mete entre las piernas en esa posición, si separa a un buen ancho los pies, logra introducirse en el medio de los miembros inferiores y hay una relajación muy completa. Es una posición muy linda, yo la uso muchísimo con mis alumnos. Nuestros ancestros trabajaban, descansaban, socializaban en una postura de sentadilla completa. ¿Y qué mejor posición para eliminar las heces?
El elevador del ano se relaja por completo, el ángulo ano-rectal de 90 grados en postura bípeda se endereza y las piernas comprimen el abdomen inferior, aumentando la presión intraabdominal y facilitando la defecación. Estos datos son de Héctor García Fernández, un entrenador muy bueno en español. Tenemos nuestra imagen esa sorprendida de un monito, pero los toilets, esos de piso, Ajá. horizontales, ¿no? Que no son una silla, esos bastante promulgadores de la sentadilla oriental, la sentadilla asiática. Queremos aclarar que no necesariamente por nosotros estar hablando de este tema decimos que hay que estar así todo el día o no, si bien que decimos de cuidar el mantenimiento de esos patrones, porque también hay estudios en China, creo, fundamentalmente, de problemas de rodilla, fundamentalmente por estar demasiado tiempo en la situación. Claro. Queremos, desde el punto de vista de la eucinesia, mantener los patrones, pero todo en su exceso también tiene sus... Claro, ahí vemos, si nos ponemos las gafas eucinéticas, como dijimos hoy, ahí en eso que dice Germán, lo que han dicho muchos estudios en las poblaciones orientales, y sí, ahí vemos en calidad por lo menos y cantidad también la hipercinesia. Los orientales comen, hay mucha gente que come cerca del suelo, están sus mesas en el comedor son muy bajas, comen arrodillados en el piso, sentados en el piso, en flexión profunda, van al baño así, y se ha constatado mucho más problemas de rodilla, obviamente, que de columna. Zafan en la columna, pero la quedan en la rodilla. Lo que promulgamos nosotros no es tanto eso, sino el equilibrio, la eucinesia, el bien moverse, el bien posicionarse. Y tenés otra imagen muy, muy interesante ahí, que elegiste muy buenas imágenes. De Héctor García también, especialista en lo que refiere al material visual, la verdad que es muy bueno. Y acá tenemos un niño en su posición de sentadilla profunda, totalmente descansado, por así decirlo, y en su pensamiento tenemos estas palabras: vaya rollo, seguramente que en unos años perderé mi habilidad innata para hacer sentadillas. Y ahí tenemos eso en el año 2010, haciendo una sentadilla profunda perfecta. En el año 2020 parece Sheldon Cooper ahí. Parece ahí sentado en esa posición de humano pensante, pero muy poco móvil, ¿no? Sentado en el escritorio mirando el computador. Está bastante derechito, lo podríamos haber puesto más jorobado. Sí, más como yo voy a aparecer. Y desde el concepto de la sentadilla aplicada a la ganancia o mejora en distintas manifestaciones de la fuerza, podemos aclarar ideas. Este es un tema que se abre a la polémica. En realidad no sabemos muy bien por qué. Tal vez la diferencia a nivel educativo que se da en las escuelas formadoras de profesionales del movimiento, de entrenadores, profesores de educación física, instructores, técnicos en fitness. Por mi experiencia personal y lo que he podido absorber de grandes maestros, puedo aclarar algunas ideas. Tenemos, por ejemplo, un concepto que nos pasó Horacio Anselmi, el argentino, que es bastante correcto. Vos para trabajar la fuerza, cualquier manifestación de la fuerza en el ejercicio de la sentadilla, ya sea con carga por detrás, con barra, por delante, con una mancuerna, con una pesa rusa, con cualquier cosa, con un humano arriba, el tema es hasta dónde bajar. Y él aclara que bajás hasta que puedas mantener la lordosis lumbar. En el momento de perder esa lordosis lumbar o ya ir a la retroversión pélvica, donde la colita se mete para adentro. Que es muy sencillo llegar a eso después de flexionar más de 90 grados las rodillas. En muy realidad fácil. Lo que yo veo es que, en mi experiencia personal de trabajo, es que las personas en el problema de la silla, de estar sentados tanto tiempo hoy en día, están perdiendo esa movilidad de la cadera y esa capacidad también de control motor a nivel de la cadera, de la cintura pélvica. Y
La persona está acostumbrada, tiene el engrama de estar sentado con la cadera a 90 grados, 8, 9, 10, 12 horas. Que eso más adelante lo vamos a tocar en más profundidad. Vamos a tocar y bueno, pero, ya tienes engrama. Pero, ¿qué le pasa? Va de repente de estar todo el día sentado a no ir con toda la paciencia del mundo a educar su sentadilla y a ponerle carga. Seguro. Porque quiere estar bien para el verano. Y claro, y ya mismo en esa posición en la silla ya vemos una pérdida de la hermosa y querida lordosis lumbar y ya mucha retroversión pélvica. Bueno, ese es un concepto. Después tenemos otro concepto también de González Vadillo, entrenador español, gran entrenador español de la fuerza, que estuvo en Uruguay hace un par de años en el Congreso de Punta del Este. Yo tuve el honor de presenciar su charla. Tiene muchísimos libros, desde el año 80 está hablando de la halterofilia y la fuerza. Es conocidísimo González Vadillo en el ambiente de la fuerza, y él también habla del tema de las rodillas, ha acumulado varios estudios y no te dice ni una cosa ni la otra. La conclusión es buscar los factores individuales y para qué querés hacer la sentadilla. Obviamente, si sos una persona que en tu vida, en tus actividades de la vida diaria, en tus gestos del día a día, considerás que no vas a precisar utilizar cierta activación muscular en un rango más allá de los 90 grados, no vas a trabajar la fuerza más allá de los 90 grados. Igual yo ya ahí discrepo. Seguramente vas a precisar agacharte y para agarrar algo se te va a caer algo y ahí vamos a ver quién hace sentadilla, ¿no? Pero el tema es, claro, el que va al gimnasio se pone más de 100 kilos arriba de la espalda y te hace un rango articular de 10-15 grados con la cadera. Bueno, ahí hay que aclarar algunas cosas, ¿no? ¿Para qué querés hacer eso? ¿Vos querés saltar, correr, desplazarte bien? Bueno, esa sentadilla, trabajar la fuerza en ese rango no creo que ayude en la función. Mucho para hablar de la sentadilla. El patrón inclinarse o bend es otro patrón primitivo. Encontramos fundamental el acto de agacharse, pero con la inclinación del tronco, que eso promulga una activación mucho mayor en la cadena posterior, todos los músculos paravertebrales, intervertebrales. Y bueno, es un acto muy importante en el que hay que cuidar muchas cosas, la salud de la columna, y creemos que es de vital importancia, no solo en el hombre primitivo, sino también en la era moderna. Precisamos agacharnos, levantar un niño, levantar cualquier objeto, es parte de nuestra vida. Acá hay una chica en la imagen haciendo un peso muerto, exagerando la lordosis cervical. Sí, yo me pregunto para qué. El tema de la lordosis cervical es un tema que yo lo veo todos los días en los gimnasios. Que bueno, a veces uno lucha también con otros profesionales también, porque hay tanta gente haciendo los ejercicios así. Y bueno, porque también hay profesores que o no ven esto o les gusta hacerlos así. Hay un concepto también de la vieja escuela, tanto para la sentadilla, hablando de ejercicios de fuerza, y pesos muertos, remos, todo lo que demande una potente activación de los músculos erectores espinales para mantener esa espalda derecha con la posible luchando contra la posible flexión de columna con la carga que te lleva hacia eso. Buscarlo llevando al máximo, la máxima tensión. Hay una tendencia en decirle al alumno, mirá para arriba que se te endereza todo, ¿no? La vieja escuela te dice eso, para la sentadilla. Para la sentadilla, vos mirá para arriba que se te endereza toda la espalda. El peso muerto también. El peso muerto, tanto sea despegue, con flexoextensión de rodilla, lo que sea, no es necesaria esa hiperextensión cervical. Hay que tener la columna alineada. Esta rubia, muy lindo todo, pero la hiperextensión cervical, marchó. Horrible. El twist, girar o rotar. Bueno, un patrón fundamental de nuestros primeros hombres cuando se pusieron de pie y tuvieron acceso con sus miembros superiores a un nuevo mundo,
también, y a un nuevo campo visual, también con la posición erguida, también el acto de lanzar objetos, de proyectiles. Acá la rotación es fundamental. Queremos también decir que la rotación se da mucho más también en gestos deportivos, en la vida diaria, en su forma de antirrotación. Es decir, que los músculos, sobre todo oblicuo interno y oblicuo externo también, ayudado por musculitos también chiquititos que andan por allá atrás en la columna, actúan como antirrotadores. Es decir, como nosotros promulgamos siempre los músculos de la zona media como músculos antimovimiento, es decir, que controlan perturbaciones del medio externo y estabilizan. No son propulsores, no generan tanto movimiento. Ellos están ahí para estabilizar la zona central. Nuestro pilar, nuestro eje. Eso. Y sin ese eje bien coordinado no sale nada bien, no tenemos eucinesia. Y bueno, es que ahí que también los podemos ver en las antirrotaciones muchísimo. Esa capacidad de frenar. Si yo voy a lanzar algo, obviamente, después de que lo lanzo, también hay músculos que me van a frenar, también los antagonistas. Y hay muchísimo para trabajar desde el plano. Esto es muy importante aclararlo y marcarlo, el plano transversal. El plano transversal, nosotros en la vida diaria, ya estamos haciendo la vida en una dimensión o en dos dimensiones, ¿no? Y lo que se ha promulgado un poco ahora con los conceptos de entrenamiento funcional y toda esta ola de calamidades, el plano transversal. El plano transversal, Germán les va a hablar bastante de eso. Y bueno, las 3 dimensiones, fundamental. Lo que yo no veo en los clubes y gimnasios es que se entrena en plano transversal, todo es en 2 dimensiones. Joder con las 2 dimensiones. Bien. Bueno, Germán les habla un poco de los patrones primitivos que van quedando. Bueno, vamos a analizar el patrón gait, que el patrón gait significa variables de desplazamiento. Eso significa, puede ser caminar, puede ser trotar, puede ser correr rápido. La cuestión es que es el patrón fundamental de desplazamiento. Nicolás ya tocó desde la evolución, desde los cambios morfológicos. Yo voy a hablar desde la bipedestación. Bueno, el hombre antiguo caminaba grandes cantidades de distancia, no lo hacía trotando, y sabiamente no lo hacía trotando ni corriendo, porque desde el punto de vista biomecánico, existe para cada uno, más allá de que hay pequeñas variaciones dependiendo del cuerpo de cada uno, existe un punto clave en el que uno se desplaza. Si se desplaza más rápido de ese punto, gasta más energía, y se desplaza más lento que ese punto, también gasta más energía. Y por eso es que sabiamente el hombre antiguo para grandes cantidades de distancia caminaba, porque era lo más económico. Caminaba explorando, caminaba cuando cazaba un animal y tenía que llevarlo hacia su refugio y tenía que cargarlo, no lo iba a hacer trotando. Es un patrón que tiene un 63% del tiempo estamos en un solo apoyo, y el otro porcentaje restante estamos en 2 apoyos. O sea, para este patrón de movimiento sí será importante el dominio del equilibrio unipodal sobre un solo pie, para poder hacerlo de manera eficiente y sin lastimarnos. Después, otro variable de desplazamiento, el trote, y no lo vemos tanto en el hombre primitivo, sí lo vemos en las necesidades de guerra, a la hora de comunicar un mensaje, a la hora de hacer ciertas tácticas en cierto tiempo. Y también mencionar el mito de Filípedes, que tuvo que llevar el mensaje desde Maratón hasta Atenas, de la derrota del ejército persa. Y bueno, para los que conocen la historia, para los que no, la cuestión es que cuando llega, da el mensaje y se muere. La primer maratón. Es irónico hablar de que, bueno, así se forjó. Ahí se forjó, no le fue muy bien al pobre. Pero bueno, la cuestión es que el trote de largas distancias surgió más que nada por temas
por temas de necesidad de tácticas. Y bueno, después el sprint, que se utilizaba para escapar de un enemigo, para una necesidad otro hombre o un animal salvaje. La cuestión de que era para solucionar problemas concretos. Lo que sí está estudiado es que el hombre predominantemente es un ser caminador, que usaba intermitentemente el trote y la carrera. Obviamente que no iban a todos lados trotando y a todos lados corriendo. Después, otro patrón importante es el lunge, que es el patrón de desplante. Es el patrón primitivo que se utilizaba y se utiliza para atravesar un terreno irregular, con obstáculos, y que hoy en día podemos ver en algunos deportes, también en algunas situaciones laborales. Quiero hacer un relacionamiento entre lo que es el lunge y lo que es el gait, viendo la necesidad de estabilidad que tiene que tener, inclusive volviendo un poquito para atrás, estabilidad y activaciones de algunos músculos que son fundamentales. Hablaba en las gráficas que mostraba Nicolás, el sprint, la gran cantidad, la necesidad de activación que tiene que tener el glúteo mayor, que es el principal extensor de la cadera. Bueno, y cómo pensando ahora, qué difícil ver a cualquier simio haciendo un lunge. No se me ocurre. No, es algo. Esa abducción necesaria que tiene no le permite hacer esta proyección direccional en una dirección, ¿no? Interesante. Obviamente que la necesidad de activación del glúteo mayor para lo que es un sprint, para una actividad explosiva, no solamente se trata de, viéndolo desde el punto de vista del entrenamiento, de trabajar el glúteo mayor. Hay una teoría muy interesante que ya se ha comprobado, del señor Vladimir Janda, que hablaba de los síndromes cruzados, de los desequilibrios musculares, por ejemplo, entre agonistas y antagonistas. En el caso hay un tema con respecto al acortamiento del psoas, que como el acortamiento del psoas lleva a la inhibición del glúteo mayor. Entonces, una persona con el psoas acortado, excesivamente acortado, va a tener inhibido neurológicamente al glúteo mayor. Pensando un poquito ahora, más adelante lo vamos a tocar, no yéndonos al tema, pero la importancia del equilibrio muscular. El lunge, el desplante y tanto el gait dependen mucho de la estabilidad, de la movilidad articular, y lo podemos relacionar mucho la falla de estos patrones con las caídas. Por ejemplo, en tercera edad, cuando falla un patrón de estos, puede llevar a la caída de ese señor mayor, de esa señora mayor, señora mayor, que bueno, que hay un tema que es real, que viejo quieto, viejo muerto. Suena feo, pero viejo quieto es viejo muerto. Sí. Bien, el patrón de pull o traccionar, que tiene que ver con colgarse, treparse, cinchar, es un patrón muy utilizado en el combate, que fue muy utilizado en el combate y que es utilizado en el combate, y tiene que ver con una fuerza de tracción hacia uno mismo. En el caso de trepar, ya sea para escapar o para recoger algún fruto o para esconderse. Y después, con respecto a las que es las sociedades donde había embarcaciones, donde se desarrolló, ya las embarcaciones estaban instaladas. El tema del remo es fundamental para el remo. Después tenemos el patrón push, que es de empujar, que fue un patrón clave para lograr mover objetos pesados, armar el refugio y aplicar en el combate. Es una fuerza de empuje. Vamos de vuelta a hacer, a estudiar dos patrones concretos, estos dos, el push y el pull. Imagínense la importancia que tiene que tener los estabilizadores de la zona media a la hora de hacer un esfuerzo brusco para mover un objeto pesado, para cinchar de un oponente, para poder trepar rápido. Si esta zona media, este pilar, estos estabilizadores centrales no están bien entrenados, es cuando la columna vertebral se ve desprotegida.
porque no controla la inestabilidad del entorno. Y ahí es cuando vemos la hernia de discos, las lumbalgias y todo lo que vamos a hablar. Entonces, relacionándolo con un ejemplo claro de gimnasio, sentarme a tirar de la polea o hacer pecho plano sin entrenar todo esto, todo lo que es la estabilización central, me va a llevar capaz a tener mucha fuerza, pero en el momento de aplicarla en un gesto que requiera de todo mi cuerpo, va a fallar, por más fuerte que sea. Sí hay pain, pero no hay gain. No hay dolor, pero no hay ganancia. Y por supuesto que no hay brain. No brain. Tampoco. Bien. Ahora, acá nosotros pusimos el octavo patrón de movimiento, que no es un patrón de movimiento. El octavo patrón de movimiento de la sociedad moderna no es un patrón de movimiento, pero es la actividad predominante en lo que hay en nuestra sociedad moderna. Estábamos ahí trabajando, todavía armando el póster, antes de ir a Tacuarembó, y Nicolás me saca una foto trabajando en la computadora, ni siquiera fue modelado ni nada, no, y me sacó la foto, y después para los que lo estén viendo por YouTube lo van a ver bien, pero la voy a ir describiendo. Yo sentado en la computadora, con la cabeza hacia adelante, en antepulsión, los hombros también. Nosotros tenemos curvaturas móviles fisiológicas como son las lordosis lumbar y cervical y la cifosis dorsal. Bueno, acá la cifosis dorsal completamente acentuada, la lordosis cervical y lumbar desfiguradas, convirtiendo mi columna vertebral en una sola curvatura. Y bueno, para los que no saben, esto lleva al mayor desgaste a nivel de las vértebras, mayor probabilidad de hernia de disco, un montón de cosas que son interesantes a analizar. Después, completamente el abdomen comprimido, lo cual me pregunto en qué situación estaban mis vísceras en ese momento. Y también tiene que ver con lo que es, bueno, como los que estudian osteopatía tienen bien claro cómo, bueno, los órganos y los diferentes músculos se van distorsionando con este tipo de alteraciones. También, para colmo, mi computadora apoyada en las rodillas, lo cual vimos en Tacuarembó que era un 80% de la espermatogénesis, afectaba la fallas en la espermatogénesis. Así que bueno, voy a cambiar mis hábitos si algún día quiero ser padre. Bueno, vemos también retracciones importantes como las del psoas ilíaco, músculos en pectoral mayor, pectoral menor, esternocleidomastoideo. Vemos la pelvis en retroversión, un montón de cosas, una verdadera bomba para la biomecánica del cuerpo humano. Y tenemos que tener en cuenta que el hombre moderno, la mayoría o el trabajo predominante de la sociedad actual es entre 8 y 10 horas sentados enfrente a la computadora. No solamente se termina ahí, estimados. Esto a veces salimos y vamos a comunicarnos. Y no nos comunicamos ni parados ni caminando, no, nos comunicamos a través del Facebook. Y no solamente eso, sino que muchas veces los ejercicios que hacemos, que ahora lo vamos a tocar bien, no nos llevan a compensar o cuidar lo que estamos pasando. Si bien esta posición es exagerada, la posición la que sacamos la foto y que también fue parte del póster de Tacuarembó, de funcionalidad biocinética en la sociedad moderna, hay que tener en cuenta que si bien hay cuidados de higiene de columna donde se trata de cuidar todo esto, la mayoría de nosotros estamos en esta posición porque llega un momento de tanto tiempo que uno va perdiendo ese control. Tenemos que tener también en cuenta que la educación está formada en base a ser sedentario. Se estudia un promedio de entre 4 años entre primaria y secundaria de estar sentados en cualquier situación. Bueno, y más ahora que hay mayor tecnología y mayor uso de computadoras, va a ir en aumento. Entonces, desde la educación, desde lo laboral, desde lo recreativo, sentarnos enfrente a la computadora a jugar videojuegos, mirar televisión, montón de cosas que no dejan mucho espacio para el desarrollo motor del hombre moderno. Hay otros trabajos también, no queremos decir que el humano esté completamente quieto. Hay trabajos que son en actividad
Y nosotros también nos ponemos las gafas de la ocinesia, del bien moverse, y decimos, bueno, se mueven mucho, probablemente gasten muchas calorías y todo, pero se mueven mal. Y si bien hay muchos cuidados también para estos trabajos, es importante, bueno, estudiar la mejor manera para poder compensarlos y para poder generar entrenamientos funcionales para estas personas. Sacamos de dos documentos importantes para nosotros de Mario y Santo, que uno fue Hipocinesia y otro es Revolución Cinética. Lo pueden encontrar en su página web, la página web de Mario Santo, lo encuentran enseguida. Que habla de conceptos muy, muy claros para nosotros porque tiene ideas muy precisas. Una idea precisa y de estudio es la tetra de la modernidad. ¿En qué se basa la tetra de la modernidad? Hipocinesia, distrés, sobrealimentación, hiposomnia o insomnio. Estos cuatro elementos se entrecruzan formando esta tétrada y se retroalimentan. Hipocinesia, ya habló Nicolás. Yo voy a hablar de los tres factores restantes. El diestrés es el estrés patológico, el estrés exagerado. Es un estrés que es cuando yo, frente a las amenazas que me provocan una respuesta de defensa, de lucha o huida, esas amenazas son demasiado y lleva a alteraciones a nivel fisiológico, alteraciones que se vuelven crónicas, sobre todo a nivel neuroendocrino, también del tono muscular y de muchísimas otras cosas más. Dietas con una cantidad de calorías que no necesariamente tienen que tener todos los nutrientes. Estamos hablando de la sobrealimentación, inclusive mucha caloría y ni siquiera alimentación organizada a cualquier horario, salteándonos comidas. Hiposomnia o insomnio. Hiposomnia se refiere a la poca cantidad de tiempo durmiendo, la costumbre de dormir pocas horas, y el insomnio a la incapacidad de dormir. Estamos hablando de tratar de dormir, no poder mantener el sueño, que nos cueste llegar al sueño, no llegar al sueño profundo, respetando sus ciclos naturales. Y bueno, desde que Thomas Edison creó la lámpara, nosotros antes dormíamos entre 10 y 11 horas. Estoy seguro que poca gente hoy en día logra dormir 8 horas. Uh-huh. Bueno, las consecuencias de esta tétrada, comandada por la mala alimentación, comandada por el diestrés, por la falta de movimiento o el mal movimiento, comandada también por el poco descanso, lleva alteraciones metabólicas, alteraciones miosteoarticulares, trastornos del aprendizaje y de la concentración. Pues se puede ver muy claro el caso en el caso de lo que hoy conocemos como déficit de el síndrome de hiperactividad y falta de atención. Uh-huh. Qué bueno que lo tratarán de solucionar por el tema de la farmacología, pero hay que ver si estos factores podemos modificar para poder contribuir en ese problema. Estas consecuencias no solamente generan gastos a nivel personal ni familiar, sino que generan gastos a nivel del Estado. Hay un dato importante, no sabemos bien de qué país es, pero se estudian unos $2.000 por año por persona por causa de la hipocinesia, por causa de la falta de movimiento. Estamos hablando de que ya nos toca el bolsillo a todos y es feo verlo por el lado del bolsillo, pero es una situación real. Un estado en el que las personas se mueven es un estado mucho más sano y con mucho menos gastos. Y no solamente hablar del punto de vista económico, sino de la calidad de vida de la persona. Vivimos más años, sí. La medicina ha llevado a que la mortalidad de las personas es mayor, podemos vivir mucho más. Pero ¿en qué estado? ¿En qué estado vamos a vivir? Y bueno, llegando a este asunto desde toda esta reseña histórica hasta la modernidad, vamos a hablar de las propuestas de movimiento actuales, sobre todo las principales, porque nuestro trabajo se basó en todo esto para ver de dónde venimos,
cómo estamos y qué es lo que estamos haciendo para solucionar, evaluar la situación actual y ponerle una solución. Una actividad que está en auge son las carreras de 10 kilómetros, de 21 kilómetros, las carreras de largo aliento. El otro día me hablaba un amigo y me decía, qué bueno, porque ahora va a haber Nike 21 kilómetros porque la gente lo demanda. Y quiero recalcar que es algo muy bueno por parte de las personas, la preocupación por querer moverse. Me parece algo muy positivo y que demuestra una actitud de querer luchar contra la quietud, o por lo menos un primer paso. Pero poniéndonos las gafas de la abstinencia y del bien moverse, como profesionales de la salud tenemos que cuestionar si esta propuesta no es más nociva de los beneficios, o sea, de los beneficios que proporciona, poniéndole la balanza de los gastos y beneficios y los riesgos, no salimos perdiendo. Porque como estudiamos, el hombre no es un animal corredor, es un animal predominantemente caminador. Y tenemos que ver cuál es el impacto a nivel del aparato locomotor con respecto a esta actividad, que está muy fomentada, sobre todo, casualidad, está muy fomentada por las industrias que quieren, industrias de indumentaria deportiva, que quieren vender sus calzados, sus remeras, sus equipos. Un dato que no tengo la fecha exacta, pero que se hizo un estudio que se hizo en Uruguay, hablaba que la principal causa de inasistencia venían por casos de resfriados, de enfermedades, de gripes, y el segundo y el tercer puesto venían ocupados por la lumbalgia y por la ciatalgia. Ahora, la mayoría de las personas ve a un corredor y dice el principal problema que puede llegar a tener es la rodilla. Me temo que eso es un falso mito, un falso concepto. El principal problema que tiene el corredor es la lumbalgia. Entonces, cuando ponemos propuestas de actividades físicas masivas, que son enlatadas, sin necesidad de evaluación, que ponemos a miles de personas haciendo una actividad física que biomecánicamente no están diseñadas y que muchas de ellas no tienen preparación, tenemos que preguntarnos, ¿vamos a seguir haciendo esto o vamos a seguir fomentándolo? ¿O vamos a dejar que la ciencia se haga cargo y tarde muchísimos años para que estas personas dejen de hacer esta actividad que los termine destruyendo? Yo creo que la ciencia es fundamental desde la difusión. Si todo estudio que haya garantizando todo el tema, todo lo nocivo que es esta actividad, tenemos que difundirlo. Y bueno, no necesariamente le vamos a decirle a la persona que deje de correr, pero como profesionales del movimiento tenemos que pararnos y esta persona que no quiere dejar de correr, decirle, bueno, vas a correr, pero tu cuerpo está sufriendo tal y tal riesgo. Vos necesitas trabajar estabilidad, tenés que trabajar la zona media, tenés que trabajar ejercicios coordinativos, porque el ataque que le estás haciendo a tu cuerpo, si no le das ningún factor protector, va a derivar a que lo puedas hacer 5 años, 10 años, un tiempo, y que vivas con dolores cuando llegues a mayor, tengas bastante desgastada esa armazón que es el aparato locomotor. Podrás trabajar mucho tu motor, que es tu corazón, pero si vos no protegés tu armazón, va a ser llegar con un motor bárbaro y el aparato destruido. Bueno, después otros tipos de entrenamiento que vemos, nosotros somos partidarios y defendemos el trabajo de la fuerza. Nos parece algo importante, nos parece una cualidad importante que hay que cuidar por muchos motivos, sobre todo el cuidado de la masa ósea y muscular para prevenir la osteoporosis. Y bueno, pero nos preocupa que cuando una persona pasa todo el día sentada y pasa sentada en el trabajo, pasa sentada en el auto, va al gimnasio a estar sentado en una máquina donde trabaja un músculo por separado. Ahora, volviendo a lo que es los temas de los patrones, ¿tendrá algo que ver
o contribuirá a algo o perjudicará en algo todo este trabajo analítico de los músculos por separados para esos patrones, para cuidar el aparato locomotor. Hay músculos que los tendremos que trabajar de una manera, vamos, y los trabajamos para cortarlos, y en realidad lo que tendríamos que estar haciendo es flexibilizarlos. Yo creo que el trabajo de los gimnasios es fundamental. Ahora, el exceso de utilización de las máquinas multifunción va en contra de la función, va en contra de lo que estamos hechos. Y no digo que esto sea malo, digo que bueno, si trabajé una hora sentado en aparatos, tengo que capaz que dedicar otra hora a trabajar la flexibilidad, trabajar el core, trabajar en posturas donde me lleve a respetar todo lo que estudiamos, los 7 patrones. Es fundamental el trabajo de la fuerza, ¿sí? Hacemos hincapié para el desarrollo de la masa ósea y proteger el aparato locomotor, pero tampoco tenemos que irnos al extremo de pensar que a todo el mundo entrenarlo como culturista. No, señor. Bien, otra propuesta que es clave dentro sobre todo de la tercera edad, parece que ser el caballito de batalla para poder hacer ejercicio en la tercera edad, es la hidrogimnasia. Y es otra cosa que no estamos en contra de la hidrogimnasia. Pero en una etapa donde hormonalmente la persona necesita estímulos de trabajos de fuerza, de saber enfrentar a la gravedad, no solo a través de la fuerza, a través de la coordinación, nos parece ilógico que la propuesta principal sea meterlo en una piscina, desgravitarlo y solamente trabajarle la movilidad. No creemos que esté mal, pero me parece que tendría que ser más un complemento que el trabajo principal o lo único que hagan. A esa señora que tiene osteoporosis, que le duele la cadera, que le duele la rodilla, que ante el mínimo suspiro se cae, yo tengo que estar trabajándole propiocepción, fuerza, que estabilidad, que coordine, que de repente en este tipo de actividad no es lo que prevalece. Un tema de tiempo, tampoco puedo tener a la persona teniendo 3 horas de actividad física por día, entonces tengo que seleccionar lo más importante. Y después lo que estudiamos fue diferentes tipos de propuestas de entrenamiento funcional que van en contra de la función. No vamos a dar nombres, no queremos entrar en guerra con nadie, pero yo no puedo armar un paquete enlatado de entrenamiento funcional y agarrar a una persona sin hacerle evaluaciones y decirle, bueno, te subí arriba de un balón inestable con 40 kilos de cada lado, te puse a hacer sentadillas, te levantaron la rueda de un camión, sin ver lo que la historia de la persona que tiene, todo lo que estudiamos si está 8 o 10 horas sentada, ¿para qué quiere ese entrenamiento esa persona? ¿Va a ser un marín o va a trabajar en una oficina? Entonces nosotros contra este tipo de métodos enlatados tenemos que cuestionarlos, tenemos que proponer otra cosa, tenemos que proteger lo que es el concepto de entrenamiento funcional, proteger lo que es la importancia del entrenamiento terapéutico en lo que es la sociedad moderna. Creemos que estamos en una etapa crítica donde el hábito hipocinético produce más muertes que la obesidad, lo cual no infiere nada que sea preferible. La tecnologización de la vida cotidiana y la pobre necesidad de moverse con calidad para la supervivencia nos ha llevado hasta este analfabetismo motor. Los hábitos alimentarios hipercalóricos y la falta de cultura general de la población con respecto a los hábitos corporales saludables. El deporte como evento consumido predominantemente desde el rol pasivo o de espectador, pero inestable de la gran mayoría. Los regímenes laborales que expropian el tiempo vital que el hombre podría emplear para la salud y la recreación. La logística urbana no contempla el problema. El hacinamiento y la falta de espacios es preocupante y las políticas municipales no advierten la situación. Nosotros no ponemos el caso
de la interdisciplina, la necesidad de relacionar la educación física, la medicina, la fisioterapia, la psicología, la política, y vemos un panorama muy crítico. Vemos un panorama en el que la educación física ha tomado la postura de, tanto en Uruguay como en Argentina, de tener un perfil prioritariamente recreativo, de algún modo dejando de lado, y esto es lo que no nos sentimos bien, la realidad biológica y el entrenamiento, o lo que hablaba Nicolás, el desarrollo de la palabra atleta, de preparar a la persona para la vida. Creemos que la recreación es algo maravilloso, pero que en realidad es algo aparte. En Canadá era que la recreación es una carrera aparte, y bueno, el recreador se dedica a recrear, y el profesor de educación física se dedica a trabajar sobre la condición física, lo cual es su verdadera labor. Que bueno, que haya un profesor de danza que enseñe danza, excelente. Que haya un profesor de malabares que enseñe malabarismo, excelente. Ahora, el profesor de educación física trabaja sobre la condición física, trabaja evaluando la población, armando criterios de entrenamiento saludable. Esa es nuestra visión del verdadero profesor de educación física, lo cual creemos que se está descuidando, y la persona no hay un acceso a lo que es la educación física a nivel de la población en general, de estos cuidados. Y creemos importante desde la política armar cambios, legislaciones, donde bueno, se tocan varios temas de lo que es la revolución cinética, y el tema de mejorar los sueldos, buscar políticas de difusión para que esta educación, que nos parece de vital importancia, llegue a todos. También la persona que no tiene esa educación física, que es vital para la calidad de vida, se ve muchas veces cuando cae en este tipo de propuestas que hablamos antes, o no se mueve para nada, cae en la lesión y cae al fisioterapeuta. A su vez, creemos que el fisioterapeuta, tanto en Uruguay como en Argentina, está teniendo una formación muy hospitalaria, donde no tiene en cuenta valores de movimiento, o por lo menos no es que no los tenga en cuenta, sino que no le da la importancia fundamental, que es, yo quiero rehabilitar a una persona, ¿de dónde surgió el problema? ¿Voy a ir a atacar los síntomas? ¿O voy a ir a atacar la causa del problema, que surgió por la falta de movimiento o el mal movimiento? Y desde la medicina muchas veces nos chocamos, porque cuando el médico prescribe un ejercicio o prohíbe un ejercicio, e invade un poco lo que es la parte de la educación física o la fisioterapia, entramos en un conflicto de interdisciplina, que la pobre persona que está en el medio va de un lado a otro sin tener una respuesta o una solución a su problema, y este es por una crisis a nivel de interdisciplina que tenemos que enfrentar. Acá tenemos una gráfica interesante, Nicolás. Bueno, muy bien. Desde el punto de vista del dolor de espalda baja, este gráfico que tenemos acá está muy lindo, es a modo caricaturesco, pero en fin, muestra la historia de lo que sería el dolor de espalda baja. Y a partir de la revolución de la agricultura, como dijimos hace más o menos 10.000 años aproximadamente, ahí de forma acentuada empieza a subir y subir y subir hasta nuestros días la prevalencia en el dolor de espalda. Se calcula entre un 70-80% más o menos de la población en algún momento de su vida hoy en día va a tener problemas en la zona un baja. 90%, sí, creo que ese estudio se hizo en Uruguay. Bien. Es alto, muy alto. Y así es que nos preguntamos, ¿evolución o involución? ¿Quién mide la calidad de vida y en base a qué? ¿Qué factores son claves para realizar un consenso cualitativo?
Y a modo de conclusión, llegamos a una conclusión. Nuestra gran pregunta. Nuestra gran pregunta. ¿Qué debería estar haciendo kinéticamente el humano hoy? Bueno, analizamos que la anatomía tiene que ser en función de la fisiología, no al revés. Tenemos todavía el genotipo de piedra, de la era de piedra, y estamos usando ni una cuarta parte, o sea, estamos con el cuerpo, con esa capacidad de todos esos patrones, de la necesidad para que no se atrofie de utilizarlos, y estamos dando, no le estamos dando uso a eso. Entonces o es la revolución genética o es la revolución cinética. La revolución genética, capaz que dentro de 1.000.000 de años nosotros podremos desarrollar una sola curvatura de la columna vertebral, y salir ya como una silla puesta cuando nacemos, pero no creo que lleguemos a eso. Sinceramente me parece que si vamos en ese camino nos vamos a extinguir antes. Por eso la opción que nos queda es la de la revolución cinética. Patrones primitivos de movimiento, propuestas de entrenamiento que busquen y mantengan y solidifiquen esos patrones. Bueno, vemos también la diferencia del hombre, el hombre de las antiguas etapas históricas, dopaminérgico, por así decirlo, ese hombre activo, ese hombre en movimiento, una vida cinética, versus el hombre serotoninérgico, ese agricultor, el labrador, ese hombre con poco movimiento, o si hay movimiento, un movimiento tan pobre, tan repetitivo, transformado en rutina. Serotoninérgico, la hormona casi del sueño. Eso lo vamos a atacar con la eucinesia, lo cual busca el bien moverse, con el objetivo de lograr una homeostasis neuroendocrina, por así decirlo. Y bueno, pasamos de la bestia a la silla. Hoy en día nuestra gran bestia es la silla. Estamos diciendo que todos los problemas, diabetes, obesidad, hipertensión, todos esos factores de riesgo cardiovascular, hasta problemas encefálicos, es decir, muchísimas enfermedades y lesiones que están ocasionadas más que nada por la silla, por estar sentados 8, 9, 10, muchas veces más horas, casi todos los días de la semana, o a veces todos los días de la semana, como ya dijo Germán. La posición sedente en la silla está matando gente. Y bueno, la combatimos buscando el equilibrio funcional y el entrenamiento compensatorio. Obviamente, ir a hacer CrossFit, y lo dije, para el promedio de la población que está sentada muchísimas horas por día, no es la mejor opción ir a hacer CrossFit. Y lo dijo Nicolás Soves. Muy bien, yo te apoyo. Y bueno, la industria generadora de métodos enlatados universales. Bueno, políticas reformadoras enfrente a eso, donde la formación profesional, como hablamos, sea en base a la biología humana, que se separe la recreación de la educación física. No quiere decir que el profesor de educación física no utilice elementos de la recreación para hacer propuestas de ejercicio funcional, y que ataquen todos estos problemas, sino que no puede ser el pilar fundamental de su formación, porque si quiere ser animador o recreador tendría que ir a otra parte. Ahora, trabajo interdisciplinario con los médicos, con el fisioterapeuta, con la política, con la psicología, y fundamentalmente la descapitalización de la salud. Terminar con el concepto de salud como estatus social, promover políticas públicas donde el acceso a la educación física, al bien moverse, sea para todos, que no haya que caminar o que ir, ¿cómo referirse? Que el acceso logístico de los gimnasios, de los lugares de entrenamiento, no sean inaccesibles, o que no estén
en los lugares donde haya mayor capital, sino que estén en todos lados. Sí, es un gran problema actual, es la realidad. Los que trabajamos en clubes y gimnasios lo vivimos. Y está buenísimo que un sector de la población acceda al ejercicio y actividades que contribuyan a la mejora de su salud, pero nosotros vemos que es un problema ese tema elitista por así decirlo, del acceso a los clubes y centros de salud. Nosotros con la revolución cinética queremos que todo nuestro profesionalismo y avances en conocimientos hacia la salud estén directamente vinculados con la población y bueno, el acceso a todos, ¿no? Eso probablemente tengamos que buscar con entes estatales, buscar en la universidad, buscar espacios socioculturales, plantear alternativas, plantear planificaciones a nivel escolar, liceal, universitario y bueno, generar ese vínculo directo que por así decía Germán hoy, nombraba a la escuela en Canadá, ¿no? Como es otro régimen universitario y las divisiones en las carreras son distintas y así también el vínculo entre lo que sale de la universidad a nivel científico en la actualidad al día que sale está vinculado directamente con la sociedad, con el pueblo canadiense. Hay un contacto mucho más íntimo. La gente demanda estudios científicos que certifiquen o pongan en cuestión las actividades que están teniendo, pero hay ya un cambio desde la base de educación y cultura que hay, o sea que hay un acercamiento por parte inclusive de la población hacia la comunidad científica. Exacto. En Uruguay somos famosos por ser un poco vagonetas, ¿no? Sí, totalmente. Es como una fama que tenemos y hay que ser realistas. Entonces hay que ver por dónde trabajar, porque sin duda llevar a cabo todo esto que nosotros estamos planteando va a llevar trabajo y hay que empezar a hilar fino y saber dónde arrancar. Muy bien. ¿Queremos comentar un poco la bibliografía utilizada? Básicamente los trabajos de Mario de Santo, Ideas para una revolución cinética y Poscinesia. También tuvo el libro de Paul Chek. Paul Chek de Estados Unidos, How to Eat, Move and Be Healthy. Astrobiología del Big Bang a la civilización, es lo que dijimos hoy de Eduardo Mizrahi en la Facultad de Ciencias, Evolución de las capacidades cognitivas. Documentos de Daniel Lieberman, profesor de Harvard de Biología Evolutiva. Apes and Human Evolution de Tuttle. Héctor García Fernández, entrenador español, muy bueno. Historia, Cultura, Tradición y Deporte de Rafael Varela Domínguez de España. Cómo evolucionaron los humanos, material increíble que nos permitió el acceso la profesora Mónica Sanz, directora de la carrera de Biología Humana. Este libro de Boyd y Silk, muy recomendable, un trabajo tremendo que fusiona paleontología y biología evolutiva de una manera increíble. Material audiovisual del profesor de biofísica Ernesto Blanco, de la Facultad de Ciencias. Bueno, el journal The Activity and Functions of the Human Gluteal Muscles in Walking, Running, Sprinting and Climbing. Historia del Karate Do, de nuestro amigo Kenji Tokitsu. La civilización del Egipto faraónico de Damas François. Y bueno, básicamente agradecerles por habernos bancado con todo lo que hablamos. Te vamos a dejar algún contacto, mi correo germancolina1998@hotmail.com. Nos van a encontrar en YouTube por Fisiosalud Uruguay. Y Nicolás. Y bueno, mi correo es ogestrainer@gmail.com. Mi blog personal donde pongo material tanto mío como de otros profesionales. Y hay enlaces muy buenos donde sacar información, todo lo que esté vinculado con el movimiento de la salud, Nicolás Ogues
trainer.blogspot.com. Simplemente si ponen Nicolás Ogues en Google va a salir. Y en YouTube también tengo el canal Nicolás Ogues. Muy bien, muchas gracias por escucharnos y fundamentalmente si nos quieren escribir alguna pregunta a las órdenes, si nos quieren insultar o si nos quieren decir algo, nos pueden localizar. Muchas gracias por todo y les mandamos un saludo enorme a toda la gente de Rompecabezas Ideas, a todos los oyentes y a todo el equipo de profesionales que nos ayudó para hacer este trabajo. Saludos a todos y saludos al señor Rompecerebros, como yo le decía. Daniel Barreiro.